con el aplauso de River a un hombre de todas las tardes de River. Sus compañeros lo rodean y lo abrazan. Astrada le dice adiós al fútbol. El partido se detiene. ¿Acaso no fue partido hasta ahora por esto? Ahí está Astrada entregando su cinta de capitana de Alessandro. La última, jefe. Gracias por haber permitido además que el apodo prosperara, porque camina hacia el costado de la cancha un verdadero jefe del fútbol. Hola, hola, ¿cómo está todo por ahí? Por aquí estamos muy expectantes, atentos, porque parece que se va a conectar el jefe, ¿eh? Atención, por eso está todo limpito, prolijito, ordenadito, porque creo que ya está con nosotros Leonardo Rubén Astrada. El jefe nos está viendo. Hola Leo, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿vos? Muy bien. Todo bien. Muy ¿Quién te tranquilo. puso el jefe? Víctor Hugo. ¿Víctor Hugo? Víctor Hugo, sí. Mirá, y después es un apodo que terminó heredando Mascherano, por ejemplo, porque era el jefecito, porque vos habías sido el jefe. Sí, porque tenía similitudes en el juego, entonces a partir de ahí le empezaron a nombrar jefecito. ¿Cómo llegaste a River la primera vez, cuando eras pibito? Y arranqué a los 8 años. Tuve una prueba ahí en Villa Mar, en el complejo militar. Estuve durante un mes yendo a entrenar sin saber si había quedado. Y finalizado ese mes ya me integraron con el resto del grupo de la categoría. Y a partir de ahí, bueno, ya hice todo lo que es infantiles, inferiores, hasta llegar a primera. Leo, ¿es verdad que tus hermanos son de Boca o eran de Boca al menos y que en los clásicos vos les conseguías las entradas y encima ellos iban a la cancha y te puteaban? Sí, más el más chico. El más chico era fanático y bueno, iba bastante a la cancha. Y cuando estaba el River Boca, que en aquella oportunidad se podía jugar con público local y visitante, yo le conseguí la entrada, pero la entrada de River. Y él, ¿qué hacía? La cambiaba y se iba a la tribuna de Boca y ahí fue un amigo que estaba comiendo un domingo en la casa de mi viejo y ahí me dijo que me puteaba. ¿Y cómo es la cuestión interna después, cuando se encontraban de vuelta en tu casa, en la casa de tus viejos? No se hablaba de fútbol, porque para no discutir. Para que haya un ambiente y no entrar en discusiones, no se hablaba de fútbol. Yo hablaba con mi viejo de fútbol cuando no estaba él. Tengo entendido que cuando jugabas en inferiores había varios duelos y uno de ellos era con el Cholo Simeone, él en Vélez, vos en River, y que se daban murras de lo lindo y que en esa época no se caían bien mutuamente, pero que después cambió la relación con el Cholo. Sí, porque teníamos, tanto Vélez como River, tenían muy buenas categorías, siempre estábamos peleando el campeonato. Y bueno, yo era bastante corpulento como el Cholo, por la edad que teníamos, y en cada pelota parada me tocaba marcarlo. Y el Cholo era un gran cabeceador ya de chiquito. Bueno, y con todas las mañas de agarrarte, de meterte codo en la cabeza. Entonces ahí es cuando nos cruzábamos. Pero bueno, después con el correr de los años nos encontramos en San Bernardo. Estaba parado justo en la puerta del duplex que había alquilado mi papá. Y pasa el Cholo. Y ahí enseguida se frenó y me dice: esta tarde, si querés, a las 6 de la tarde, un picado en la playa. Y a partir de ahí se hicieron amigos. Sí, después tuvimos la suerte de poder compartir la selección argentina en la Copa América de Chile. Y bueno, concentré con él, después mismo en la de Uruguay. Y la verdad que formamos una linda relación. ¿Es cierto que repetiste un año en el Leonardo da Vinci de Boulogne? ¿Por qué? Porque me tocó rendir una materia el día sábado y yo tenía que ir a jugar. Entonces me presenté, firmé la hoja y me fui. Y era la última materia, me había llevado 3, y era la última que estaba rindiendo, ya había dado 2 mal. Y bueno, y esa firmé la hoja y terminé repitiendo. Cuando se enteró mi vieja me quería matar. ¿Qué materia era? Inglés. Aparte no sabía nada. ¿Y ahora cómo te llevas con el inglés? Mirá que el año que viene el mundial es en Estados Unidos, ¿eh? Nada. Es una de las cosas que me arrepiento en mi vida, el no haber estudiado inglés. Bueno, pues estás a tiempo, Leo. Pero cuesta, de grande cuesta. ¿Y a tus hijas les inculcás eso? ¿Hay que hablar idiomas? Sí, la más grande habla perfecto, la chiquita se la rebusca. Bastante vaga es. En tu primera noche de concentración con la primera de River, ¿es cierto que te tocó la habitación con pasarela? Sí, yo llegué para la cena, ellos ya estaban concentrados. A mí me llamaron tipo 7 de la tarde que me tenía que presentar con el bolso para concentrar. Y me dicen que estaba en la habitación número 2. Y bueno, cuando voy a la habitación no había nadie.
Lo que sí vi un bolso ahí en una cama, entonces puse el bolso en la otra cama y terminé de cenar y me fui al cuarto sin saber con quién estaba. Y me di cuenta el otro día porque cuando entró Daniel yo ya estaba durmiendo. Ajá. ¿Y qué onda? Concentrar No, con una espectacular, leyenda. no, la verdad que un trato muy bueno. Estuviste casi 27 años seguidos en River si no hubiera sido por ese lapso medio forzado y en Gremio. Si hubiera sido por vos, ¿habrías jugado solo en River como Mostaza, ponele, como tantos jugadores de una camiseta que ha habido, como Miguel Ángel Russo que solo jugó en Estudiantes? ¿O en algún momento soñaste con haber probado suerte en otros clubes o en otro país? Yo tuve posibilidad de irme a otros lados y bueno, no se terminó dando. Medio porque nosotros teníamos la posibilidad de salir al mínimo una vez por año campeón. Entonces, a mí los equipos que me buscaban, digamos, eran equipos de mitad de tabla para abajo, no eran equipos grandes y la verdad que la oferta económica no era buena y yo buscaba en lo competitivo y en cuanto a lo económico. Y no se terminó dando. Después, cuando en el final de mi carrera, que no estaba jugando muy seguido en River, podría haber seguido 1 o 2 años más en algún otro lado de acá del fútbol argentino, pero la verdad que no quise. Entonces, a partir de ahí dije me retiro y terminó mi carrera. ¿Es cierto que Ramón le dijo a Daviche, Ramón Díaz habló a Daviche, presidente en ese momento, que eras contraproducente para el grupo después de haber ganado la Libertadores 96, que quiso limpiarte? Sí, cuando me dijo que iba a ir a la pretemporada de Tandil, por pedido de él, porque Ramón no me quería en el grupo porque decía que era contraproducente. Cosa que después tuvimos una conversación y según Ramón, él nunca dijo eso. ¿Y cómo fue la convivencia después de eso? La convivencia como de un jugador a un entrenador. Yo entrenaba sabiendo de que me tenía que esforzar y conseguir mi nivel futbolístico para ganarme un lugar, sabiendo de que el entrenador siempre me tenía entre ojos. Pero después, en cuanto al diálogo, una relación normal. Hay una leyenda igual que dice que lo puteaste feo en Tandil. No, nunca llegué a insultarlo. En la siguiente etapa de Ramón en River, también te tocó tenerlo como entrenador, ¿no? Volvieron a encontrarse ahí, ya en otro periodo de los dos. Él con más experiencia y vos también, Leo. Sí, cuando yo vuelvo de Brasil, se va el Tolo Gallego y ahí asume Ramón. Y nada, una relación normal. Al principio parecía que no iba a jugar. Después terminé jugando de titular y pasadas creo que 5 o 6 fechas y bueno, yo me tuve que intervenir quirúrgicamente y ahí estuve prácticamente 8 meses parado. ¿Y alguna vez se llegaron a amigar? ¿Llegaron a tomar un café, a hablar? Cruzamos en situaciones de despedidas, así, la del Burrito Ortega, la de algunos jugadores y la de Cabenagui. Y después, nada, nos saludamos normalmente, una relación de amistad. Hablabas del Burrito Ortega y me acordaba de la escena esa en el clásico con Racing en la que el Burrito no quiso salir, un Ramón todavía técnico nuevo, digamos, y que se negó a salir y que después terminó siendo el gol de la victoria. Hoy es imposible imaginarse algo así, ¿no? Un jugador que se niega a salir en el medio de la cancha y los compañeros deliberando a ver quién salía. Sí, pero la idea que tenía Ariel, y a Ariel cuando no quería hacer algo directamente no lo hacía. Fíjate que Ramón le pedía de que saliera él y bueno, él no quería salir, se iba para el otro lado y ahí el diablo se acercó para decirle que él estaba mal del tobillo y bueno, y salió el diablo. Es cierto que al principio los más grandes, al principio de la gestión de Ramón Díaz, vos, Francescoli, tenían como mucha incidencia en el armado del equipo, que se decían que eran ustedes los técnicos adentro de la cancha. No, nosotros nunca nos metimos con la formación, sería una falta de respeto en primer lugar hacia el entrenador y en segundo lugar hacia nuestros compañeros. No somos quienes nosotros para poner o sacar jugadores, no, para nada. Háblame del Tolo Gallego, porque sé que al principio el Tolo, cuando era ayudante de Daniel, era como que vos decías, che, este no me quiere, y después terminó siendo creo que el padrino de tu hija menor. Sí, porque yo al Toro lo había tenido en un selectivo, de técnico de un selectivo, y bueno, y veía que estaba todo el día encima mío corrigiéndome cosas, y bueno, llegó un momento de que llegué a pensar de que el Toro no me quería. Es más, cuando él asume como ayudante de Daniel, yo vivía, justo me había casado, vivía en Olivos, y el Tolo vivía acá también por San Isidro. Entonces yo veía que por Panamericana me seguía un auto
Cuando bajé para ir para la altura de mi casa, veo que el auto me sigue y cuando llego a mi casa, que estoy bajando, veo que era el Tolo. Y me dice, no, quería saber dónde vivías. Y yo tenía que, por qué me sigue, de qué piensa, y bueno, y después con el correr del tiempo me di cuenta de que la verdad me quería ayudar. Todo lo que hacía era para ayudarme, para mejorarme, y bueno, yo en base a esa relación y a ese reconocimiento después lo elegí como padrino de mi hija. ¿Por qué no fuiste al Mundial 94, Leo? Vos ya habías jugado en ese periodo previo con Coco Basile. ¿Por qué no llegaste a ese Mundial? Yo no llegué al Mundial porque, en principio, porque después de la Copa América de Chile, nosotros fuimos al Preolímpico de Paraguay, yo tenía una pubalgia y la verdad que no me podía ni mover, caminaba a la cancha. Coco en ese momento me pidió que era necesario que yo estuviera dentro del campo, por eso entraba a jugar, pero la realidad es que no me podía mover. Finalizado, digamos, el torneo, fui convocado a la Copa Kirin Cup en Japón y después, a partir de ahí, ya no me convocó más. La verdad que fue un dolor muy grande porque, digamos, el proceso de selección en la mayor había sido muy bueno. Y en el sub-23 la verdad que no me podía ni mover por la lesión que tenía. Y creo que en base a eso se tomó una decisión y bueno, también había jugadores como Redondo, como Perico Pérez, como Mancuso que estaban en el y fueron convocados ellos. Fuiste a Francia 98, pero no tuviste la oportunidad de, creo que no jugaste ni un minuto con Pasarela entrenador. ¿Qué sabor te dejó ese Mundial? En primer lugar, fue una alegría muy grande el hecho de poder representar a la selección argentina, a mi país, en un mundial. Si te pones a pensarlo de chico, la verdad que lo veía muy, muy difícil y muy lejano. Pero bueno, si bien no me tocó un minuto, fui parte de ese gran plantel. Nosotros teníamos una convivencia muy sana, una competencia sana por dentro, que teníamos que esforzarnos al máximo para cuando el técnico nos eligiera poder rendir. No me tocó jugar, pero creo que me sentí tan a gusto como si hubiera jugado todos los partidos. Tuviste a Pasarela de compañero, lo tuviste de entrenador y creo que en tu primera etapa como entrenador él era presidente de River. ¿En qué función fue mejor? ¿Jugador, entrenador o dirigente? Como jugador un grande, creo que es uno de los mejores centrales del mundo. Como entrenador a nosotros nos marcó, nos hizo profesional. Si bien nos dio el complicado de River, creo que a nosotros nos mejoró a todos, porque sacó muchos jugadores de inferiores y nos potenció, y es por eso que nosotros pudimos permanecer durante tanto tiempo en la institución. Como directivo, la verdad que el paso no fue bueno. ¿Le das alguna responsabilidad en el descenso? ¿Te parece que tuvo alguna responsabilidad crucial en que River haya descendido en su momento? La responsabilidad de todos los que estuvieron en su momento. Digamos, acá no hay que desligar responsabilidades o culpar a determinados, ¿no? Digamos, a mí también me tocó estar parte de ese proceso y la verdad que me hubiera gustado que me fuera mucho mejor en la segunda parte, porque eso hubiera ayudado seguramente a que River no viviera lo que le tocó vivir. ¿Te parece justo que los hinchas de River hoy lo recuerden a Daniel solo por ese último pasaje de su vida en River como presidente de River y no por todo lo que vos contabas antes, su grandeza como jugador y como entrenador? Yo creo que la gente mayor lo sigue valorando como jugador y como entrenador. También es crítica y dice que la gestión no fue buena en cuanto a la presidencial. Pero después hay gente que te arman el equipo ideal de la historia de River y lo siguen poniendo. Entonces, creo que ese reconocimiento lo va a tener siempre porque, como te dije antes, es el central más importante del mundo. El día que te retiraste de tu último partido en River, que River salía campeón con Manuel Pellegrini, entrenador, tu papá estaba secuestrado. ¿Cómo manejaste eso, Leo? ¿Cómo lograste jugar o al menos poner la cabeza para estar ese ratito en la cancha? No, la realidad es que no tenía la cabeza en la cancha, digamos. Fui porque mis compañeros me insistían permanentemente, querían que estuviera en ese último partido, pero la verdad que la cabeza nunca estuvo en lo que era el partido en sí. Lo que se estaba buscando en ese momento es que haya una comunicación de los secuestradores, porque hacía 10 días que lo habían secuestrado y no teníamos ningún tipo de diálogo.
Es por eso que yo dije, bueno, voy 5 minutos y me voy. Eh, pero la verdad es que nunca, y también me quería poner en el lugar de mis compañeros que la fecha anterior habían salido campeón y ellos tenían que estar festejando un campeonato y estaban viviendo la situación que me tocaba vivir a mí. Vos fuiste además el negociador con los secuestradores, ¿no? O sea, no solo eras un hijo absolutamente preocupado, sino ocupado y teniendo que lidiar con esa situación para la que creo que nadie está preparado. Sí, yo creo que nadie está preparado para este tipo de situaciones, pero sí, los que eligieron quién era el negociador eran ellos, porque la primera llamada cuando se comunicaron atendió mi suegra y automáticamente le pidieron por mí. Entonces, a partir de ahí, cada vez que llamaban, el que tenía que atender el teléfono era yo. ¿Y es cierto que te mandaban pruebas de Díaz en cassettes, grabaciones de audio de él? La prueba de vida sí fue a partir de los 23 días, 24 días. Fue un cassette. Es más, cuando fui a buscar la prueba de vida, la verdad que me habían dado un dato y yo tenía que buscar eso, cosa que daba vuelta por toda la cuadra y no lo encontraba. Y en esa última vuelta, el destino, ¿no? En esa última vuelta que giro en U y agarro contramano, en una esquina encuentro una bolsita y estaba el cassette con la grabación. ¿Cómo fue el momento en que lo liberaron, en que pudo volver a casa, en que pudieron volver a reunirse como familia después de un mes, 28 días absolutamente dramáticos? Yo la verdad que estuve 28 días prácticamente sin dormir. Yo tenía una casa dentro de un barrio cerrado, tenía una galería, estaba con mi mujer, con mis 2 hijas, y, y yo prácticamente estaba siempre en la galería para que ellas no me vieran, digamos, estar ahí adentro con las llamadas, todo eso. Y anoche recuerdo que recibí un llamado de que si me llamaban, de que no le diera importancia, como que extendiera la conversación. Y bueno, era tal el cansancio que tenía que me fui hasta el cuarto y me tiré en la cama y me quedé dormido. Y a las 3 de la mañana recuerdo que me llama mi mujer, que le habían llamado mi papá, estaba en la puerta de la casa. Y yo la verdad que no caía, no podía entender la situación. Bueno, me cambié y me fui para la casa de él, que mi tío lo alcanzaba hasta la casa, y bueno, el reencuentro fue algo muy emocionante. Tu papá reparaba ascensores, ¿no? Trabajaba de eso. ¿Qué sabes de ascensores? No, yo nada. Sí, tenía una empresa de ascensores y reparación de ascensores y bomba de agua, mantenimiento de ascensores, todo eso. Lo que son mis hermanos. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué hacías? Seguramente le llevaba la valija a mi viejo. Leo, cuando arrancaste como entrenador, arrancaste por un lado en un grande, como River, lo cual es curioso para la carrera de un entrenador que recién empieza, y por otro lado dirigiendo a quienes hasta hace poco habían sido tus compañeros. De hecho, fuiste entrenador del Muñeco Gallardo, por ejemplo, de otro. ¿Qué es lo mejor y lo peor de eso, de arrancar dirigiendo a un grande y a tus compañeros, a varios de tus ex compañeros? No le encuentro lo positivo y lo negativo, digamos. El hecho de haber nacido en la institución, yo sabía perfectamente de las obligaciones que teníamos, digamos, como entrenador. Si bien yo no me preparaba para jugar ese partido, sí tenía que comandar un grupo para que ellos pudieran responder dentro del campo de juego. Y sabiendo que si no ganaba, iba a estar afuera. Tuve la suerte del primer año ganar el campeonato local, llegar a la semifinal de Copa Libertadores, y eso hizo de que pudiéramos continuar un año más. Al año siguiente volvimos a competir en Libertadores y quedamos eliminados en semifinal con San Pablo. Cosa que estábamos preparados para poder ganar ese campeonato. Pero bueno, la circunstancia también del juego hizo de que no se diera. Ahí veíamos recién algunas imágenes con Gallardo. ¿Te lo imaginabas a Gallardo entrenador en esa época? No, en esa época no. Después ya, cuando lo tuve en la segunda época, sí, porque ya estaba mayor y teníamos esas conversaciones en las cuales él tenía una visión que la trataba de trasladar a sus mismos compañeros, pero bueno, no pensé de que también iba a ser así tan rápido. Hablando de juventud en el momento en el que te hiciste entrenador y de la experiencia y demás,
Te tocó lidiar, recién hablabas de la eliminación con San Pablo, te tocó lidiar con el escándalo Tucio Ameli, de los cuales además había sido compañero antes. ¿Cómo manejaste esa situación siendo el técnico del equipo? Mira, traté de tomarlo con normalidad, conversando con ellos por separado, poniendo las cosas en claro de lo que necesitaba el grupo en sí, y que cualquier otra falla que pasara, digamos, tener que tomar una decisión mucho más profunda. Se fue llevando buscando el logro deportivo. La realidad es que en su momento buscamos la posibilidad de poder traer 2 jugadores para reemplazarlo, el poder traerlos, entonces bueno, se decidió esto y fuimos por eso. Después lamentablemente hizo de que enfrentáramos a un gran San Pablo que fue superior a nosotros y nos... Si eso no hubiera ocurrido, ¿vos decís que River habría sido campeón de aquella Libertadores? Y yo no te puedo garantizar al 100% que sí, pero yo creo que ese equipo, digamos, hubo un quiebre después de esa situación. Y nosotros hasta ese momento veníamos primero en el torneo local con 7 puntos de diferencia sobre el segundo, primero en la general de la Libertadores. Digamos, íbamos en camino. Después, si se daba o no se daba, no te lo sabría decir. Pero nosotros estábamos convencidos que sí. Todo el ambiente del fútbol terminó condenando únicamente a Coco Ameli. Después creo que de eso jugó solo 5 partidos en Colón, después de su salida de River. Pero vos dijiste en su momento que te habían decepcionado los dos. ¿Por qué? Porque Eduardo me mintió. Te dijo una cosa y después hizo otra. Para arreglar cuestiones personales. A mí me planteó una cosa totalmente diferente a lo que realmente era. Y después lanzó la bomba en el medio del grupo y en el medio del vestuario. Por eso mismo. No dirigís hace como 10 años, Leo. ¿Por qué dejaste? 7 años creo que llevo. Sí, me parece, sí, por ahí. La verdad, porque necesitaba estar un tiempo en casa para disfrutar un poco de la familia, para vivir otro tipo de cosas de las que estaba viviendo habitualmente. Y después no tuve esa oferta que me den las ganas de retornar nuevamente. Ir a dirigir para competir por nada no me terminaba de cerrar. Quería tener la aspiración de ir a algún equipo que tenga la aspiración de poder pelear una Sudamericana, una Libertadores, un torneo local. Y bueno, por ahí las ofertas que tuve, veía que esos equipos no tenían, digamos, la posibilidad de poder hacerlo, entonces preferí... Sentado en un panel de televisión, ¿entendés mejor a los periodistas y al periodismo? No, al contrario. Se opina muchas veces con una facilidad, digamos, viéndolo de afuera, que nosotros la vivencia de adentro es totalmente distinta. ¿Y hay algo que te divierta de este oficio? Cuando se arma algún debate en cuanto a lo futbolístico, cuando se analiza algo de algún equipo, lo que pueda ir participando, digamos, con pequeños detalles de que se van dando. Digamos, yo soy muy respetuoso de lo que hace el entrenador y lo que hacen los jugadores. Momento bueno siempre ador. Como le pasa a cualquier ser humano en su trabajo. Esa facilidad de crítica que muchas veces hay, por ahí no la termino compartiendo. Leo, Gallardo se ha hecho responsable del mal año de River. ¿En qué crees que falló desde su vuelta? ¿Qué falla le encontrás vos o qué errores le has detectado? Mirá, yo creo que él sabe perfectamente de que al haber asumido y el no haber conseguido los resultados, tiene responsabilidad, digamos, y se hizo cargo en todas las situaciones. La conferencia de prensa dijo, no, el equipo fue superior al rival, generó 10 situaciones, pero terminamos perdiendo. No, los análisis que hizo de post partido en conferencia de prensa termina viendo. Después, ¿qué hizo mal? No sé, él tendría que verlo. Yo lo que noto es que el equipo se le lesionó mucho. Se quita continuidad y no te da la posibilidad vos de conformar ese mismo tipo durante 2, 3, 4, 5 fechas que el jugador le dé seguridad. Digamos, siempre se caía uno, se le caía al otro, se volvían a recuperar, los ponían en campo de vuelta y se volvían a lesionar. Yo creo que el análisis lo tiene que llevar por ese lado. Después, en cuanto a la elección de jugadores, y él sabrá lo que él necesitaba. Y lo que yo digo es que en River muchas veces el jugador cuando viene de afuera
tarda entre 6 meses y 1 año en poder acomodarse. Algunos por ahí le lleva un poquito más. Recordemos el caso de De la Cruz, recordemos el caso de Piti Martínez, recordemos, digamos, el caso de Angileri. Digamos, siempre hay un tiempito que por ahí algunos se acomodan más rápido y otros un poquito más lento. ¿Es Gallardo el mejor técnico para devolver a River al lugar en el que supo estar? Esperemos que sí, porque, digamos, Marcelo demostró toda la capacidad que tiene. Lo que sí, creo que él también lo sabe, el año que viene va a ser sobreexigente por estos malos resultados que tuvo este año. Yo creo que, digamos, si en esta situación Gallardo, yo creo que ya se hubiera tomado una decisión y se hubiera cambiado el entrenador. Yo creo que Marcelo se lo sostiene por lo que fue Marcelo. ¿Y cuánto dura ese crédito? Sí, tiene que arrancar el torneo, tiene que empezar a convencer en cuanto a lo que juega y en cuanto a los resultados. Te propongo algo, tengo algunas frases, yo te las enuncio y vos la completás con lo que quieras, con lo que tengas ganas, con lo que te parezca. La primera es, el mejor amigo que me dio el fútbol es... Zapata. El jugador que menos quería enfrentar era... Y los enganches. Y yo tenía que marcar a todos esos enganches. No, Valderrama con la selección, Juninho, Paulista, Bocini, eran jugadores que corrías el riesgo de papelón. La mejor patada que di en mi vida fue a... A Congo, de 11 Caldas. Me pisé la espalda y después me arrepentí. ¿Por qué te arrepentiste? Y sí, porque no tenía nada que ver. Yo no era de pegar, digamos, alevoso. Digamos, sí era de cortar permanentemente el juego, pero no de esos fules bruscos. Pero nos estaba volviendo loco, cayó sobre la raya y yo justo, digamos, fui a cruzarme por ahí y lo pisé. El mejor jugador que dirigí fue... Ortega. El volante central que más me gusta hoy es... Enzo cuando jugó en la selección. El que más se parece a mí jugando es... En su momento más... El jugador que le sacaría a Sí, Boca hoy... para llevarlo a River es... En su momento Riquelme. ¿Y hoy? Y hoy que me guste de Boca, Changuito Ceballos. El mejor entrenador es el que consigue... El manejo del grupo. Incluso más que la táctica y la estrategia, manejar el grupo hoy es la clave. Yo creo que es fundamental el armado del grupo, el manejo del grupo y después lo que buscas proponer. Porque si el jugador no te cree, digamos, todo el trabajo que podés hacer, digamos, queda en la nada. El mejor entrenador que tuve es... El Tolo Gallego. Leo, gracias querido por haber compartido este rato con nosotros. Abrazo grande, como siempre es un placer verte también opinando y analizando fútbol. Un abrazo. El jefe con nosotros, Leo Astrada, en la selección de invitados de la Vineta.